En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, estén siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración eucarística dominical en tiempo de pandemia. Y vamos a pedir al Señor que nos conceda el don de la salud a todo el mundo, pero también que nos llame y nos invite y nos dé la gracia para convertirnos a Él y empezar una vida nueva. Vamos a pedir por el fin de la pandemia, por los enfermos y difuntos del COVID-19 y sus familias, por los doctores, enfermeros y enfermeras que los atienden, por la bendición de la lluvia, que ayer llovió muy bonito y ojalá se llenen poco a poco las presas, porque necesitamos de este líquido vital. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Hermelindo Rocha, Vidal Villarreal Morales, Adrián Casas Estrada, Abel Lerma Barbosa, Juan Antonio Rodarte Caldera, Nicolás Lerma Barbosa, Susana García, Josefina Chavarría, Mary Collins, María Imelda Elizondo Galván, por los difuntos cuyos restos están en los nichos de nuestra parroquia, por la salud del Padre Valeriano Patiño y otros sacerdotes que se encuentran enfermos, el niño Camilo que nace esta semana, Gerardo Narro, Almadelia Gómez Montalvo, Gabriela María Teniente Ramírez y su bebé, para que nazca muy bien, muy sano y también bendecido por el Señor. Lucero Montes, María del Carmen Cortina Hernández, las necesidades de la familia Santana Garza, Leti de León. En acción de gracias por las familias García Echeverría, Doria García, de la Garza García, Collins García, García Gómez, por Diana Gabriela Flores Anser, el Padre Antonio Carlos Ignacio Moya Gómez y el Padre Lorenzo Javier Barrera Charles, quienes cumplen años de vida. Que el Señor los bendiga en abundancia. Se acostumbra que todos los párrocos del mundo, la misa de mayor concurrencia a mediodía, se ofrezca por toda la comunidad parroquial. Es lo que llamamos la misa pro populo, en latín, por el pueblo, por todos. Y hoy también quiero ofrecer muy especialmente por nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, salud de los enfermos. Hagamos un momento de silencio y pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, que nos ayude a tener un corazón contrito y humillado, que nos duela haberlo ofendido a Él y al prójimo. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, porque solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, de pie. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, continuamos en este segundo domingo las lecturas de las parábolas del reino del evangelista San Mateo en el capítulo 13, y el siguiente domingo será el tercer y último domingo que vamos a estar hablando sobre este tema, las parábolas del reino. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, hablábamos de la parábola del sembrador que siembra su buena semilla en el campo. El Papa Francisco le habló a esta primera parábola de San Mateo como la parábola madre de todas las demás parábolas. ¿Por qué? Porque habla de la palabra de Dios, por la importancia que tiene su palabra. Claro que también tiene mucha importancia el reino, pero el reino depende de la palabra de Dios y de nuestra actitud ante ella. Hoy escuchamos 3 parábolas: la del trigo y la cizaña, la del
el grano de mostaza, y también la de la levadura que se mezcla con 3 medidas de harina. Y son comparaciones que hace Jesús para revelar el misterio del reino de Dios aquí en la tierra, en la presencia de cada uno de nosotros y en el mundo, en la iglesia y en el mundo. Y fíjense cómo los apóstoles pues ponen mucha atención, pero se van por la más importante y la más inquietante, la que les conmueve interiormente, y se van a preguntarle no de la segunda ni de la tercera parábola, le van a preguntar de la primera, porque para ellos es muy importante que Jesucristo defina la situación de las personas, los que obran el bien, los que obran el mal, qué pasa aquí en la tierra, y después qué va a pasar con ellos al fin del mundo. Los judíos eran muy estrictos, eran muy buenos en cuanto a querer cumplir la ley del Señor, pero a veces se apegaban demasiado a la ley, y entonces eran muy duros para juzgarse a sí mismos, y no se diga para juzgar a los demás. Y hoy la clave nos lo da la primera lectura, el libro de la sabiduría, para poder entender estas parábolas del reino. Es un himno del libro de la sabiduría que habla del poder de Dios, el poder que se manifiesta en su misericordia y en su capacidad de perdonar. Aunque Él es todopoderoso, pero también es todo misericordioso y también es muy paciente. Por eso en el Salmo también decíamos: tú, Señor, eres clemente y bondadoso con nosotros. Claro que sí va a haber un juicio final, y lo dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo, pero Él dice, mientras se llegue a ese juicio final, no arranquen la cizaña. Ah, caray, y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo vamos a dejar que el mal continúe? Es que a veces nosotros somos muy rígidos mentalmente y decimos, o eres de los míos o estás en contra de mí, o eres bueno o eres malo. Pero decía un cardenal, el cardenal Lozano Barragán, que todavía vive, es mexicano y está en Roma, un cardenal mayor que le ha aprendido mucho también a él. Decía él que nadie existe puramente, químicamente puro, ¿verdad? Que todos tenemos motitas, todos somos pintitos, así como los dálmatas, ¿verdad? Los perritos dálmatas son blancos con poquitas manchitas negras. Pues así también cada uno de nosotros tenemos cosas muy buenas, pero también pues somos humanos, también somos frágiles, también somos pecadores, también estamos en un proceso de crecimiento, de aprender a hacer el bien y rechazar el mal, aprender a rechazar el mal. Todos estamos en ese proceso. Por eso dice el primer libro que escuchamos de la sabiduría, la primera lectura, dice: tú das tiempo para que el pecador se arrepienta. Le has dado una dulce esperanza al hombre, y el justo tiene que ser muy humano. Y dice la Escritura que hasta el más santo peca 7 veces al día. Dice un salmo, el más justo peca 7 veces al día. Tenemos que ser misericordiosos con nosotros y con los demás para dar tiempo a la conversión. Hay un dicho muy antiguo que lo he escuchado nada más a padres mayores. En alguna misa la he recordado y hoy se lo vuelvo a recordar, que decía: no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Es decir, mientras haya vida hay esperanza, y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y caminar por el camino de la santidad. No hubo santo más que la Virgen María, dijo el Papa Benedicto XVI en Alemania,
que fue la única inmaculada. De allí en adelante todos de alguna u otra manera hemos faltado, hemos pecado, pero Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento y nosotros también tenemos que ser muy pacientes y misericordiosos unos con otros. Es una obra de misericordia tener paciencia con los defectos del prójimo, y yo agregaría también con los propios, con los de cada quien. No es una paciencia pasalona, no me malinterpreten si acaso llegan a pensar eso. No es una paciencia pasalona de que, bueno, ¿verdad? Síguele. No. Paciencia para ir corrigiendo, educando, empezando por nosotros mismos y luego con los demás, para ir por el camino del bien, porque sí va a haber un juicio final. Dios va a premiar las buenas obras y va a pedir cuentas de las obras malas. Y el hombre se condena a sí mismo, no es Dios quien condena. Dios es un Dios de amor, pero el hombre se condena o se castiga a sí mismo cuando no se arrepiente, cuando no cambia de vida, cuando no responde al llamado de Dios. Entonces estamos llamados todos pues a estar atentos a la palabra y también pues invitar continuamente a todos a la conversión. Dios nos llama continuamente a la conversión. Ven a mí, acércate a mí, vete por el camino del bien, no te vayas por el camino del mal. El camino del mal te va a hacer sufrir a ti y tú vas a hacer sufrir a muchas personas y a veces son daños irreversibles. Entonces ten cuidado. Hoy el Papa Francisco, hablando de esta parábola, habla mucho y muy fuerte del enemigo. El enemigo de Cristo, el enemigo de los seguidores de Cristo, el enemigo de la humanidad, el enemigo de la iglesia, el enemigo de todos es el maligno. Hoy el Papa habló como 4 o 5 veces, no las conté, pero dijo: el maligno se opone al reino de Dios. Ese es nuestro verdadero enemigo y hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a vencer al maligno. Y hay gente que se deja guiar por el maligno, hay gente que anda por el camino del mal, hay gente que anda haciendo mucho daño a su prójimo, hasta haciendo mucho daño a la sociedad. La corrupción, la violencia, todos los movimientos a veces en favor de un grupo que afecta a la mayoría, a esas personas que hacen sufrir mucho a los demás, que abusan de los niños, que abusan del anciano solo, que abusan de los pobres, que abusan de los más débiles. Ellos van a recibir un castigo muy grande si no se arrepienten. Los medios de comunicación, cuando son mal utilizados, también todos los dueños de los medios de comunicación, cuando utilizan mal ese poder de influir en el mundo, en los niños, jóvenes y adultos, también se les va a pedir cuentas. A todo aquel que obre el mal o induzca a otros a pecar, así lo dice la palabra de Dios, el que haga obras malas por sí mismo, pero también induce a otros. Eso se llama el pecado de escándalo. El que induce a pecar a otros, ese también se está dejando guiar por el maligno. Y Dios le pedirá cuentas. Hermanos y hermanas, que estas parábolas hermosas del Evangelio nos inviten a acercarnos más a Dios, a hacer más el bien al prójimo, a aprovechar bien la vida. Nos vamos a ir pronto, dentro de 50, 40, 30 o 20 años, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero la vida pasa rápido, no sabemos
¿Cuánto Dios nos vaya a dejar? Si 80 años, 90 o 100. Algunos tienen la bendición de 100 como tu mamá, Betty, ¿verdad? 100 años, no cualquiera, bendito sea Dios. 100 años. Pues aquí también tenemos a Sofi, 98, ¿verdad? Sofi, 98. Entonces, pero aún así, dice la Escritura que es un abrir y cerrar de ojos, la vida. Entonces hay que aprovechar el tiempo que Dios nos deje en esta vida para hacer el bien y estar en este reino de Dios, construir el reino de Dios y trabajar mucho por expandir este reino de Dios, como esa mujer que mezcló 3 medidas de harina con una de levadura, y que los santos padres dicen que María es esa mujer que colabora para que se dé el reino de Dios. Así también todos tenemos que imitarla a ella para construir el reino de Dios, para colaborar en la construcción del reino de Dios. Y aunque el bien parezca que es pequeñito y que es más fuerte el mal, la semilla de mostaza crece poco a poco hasta convertirse en el árbol, en el arbusto más grande de su especie. Que Dios los bendiga a todos y continuamos con la profesión de nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos nuestra oración universal. Digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rogelio y por los responsables de la pastoral diocesana, oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes que se están preparando en los seminarios y noviciados, y por los formadores y profesores, oremos. Padre, escúchanos. Por toda la familia humana y aquellos que buscan a Dios con sincero corazón, oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, oremos. Padre, escúchanos. Por la paz y la justicia en México y en nuestras familias, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido aquí en este domingo para celebrar la Eucaristía. Padre, escúchanos. Por el fin de la pandemia, del hambre y la pobreza, oremos. Padre, escúchanos. Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que tu palabra, que es como semilla sembrada, pequeña y poderosa, levadura escondida en la Iglesia y en el mundo, fructifique abundantemente en nosotros y transforme toda realidad de acuerdo a tu voluntad soberana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que así como el agua se mezcla con el vino, participemos de la divinidad de aquel que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recíbenos, Señor, humillados y contritos, y acepta con agrado el sacrificio que estamos celebrando. Amén. Lávame, Señor, de todas mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Hermelindo, Vidal, Adrián, Abel, Juan Antonio, Nicolás, Susana, Josefina, Mari, María Imelda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque el Señor nos llama a participar de su reino, del reino de los cielos. Oremos confiadamente al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahorita no podemos darnos el saludo de paz de mano, pero sí de corazón y con un pequeño gesto que simbolice ese deseo que tenemos de que la paz de Cristo habite abundantemente en el corazón de cada uno de nosotros. La paz del Señor sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a decir todos el amén. El cuerpo de Cristo, amén. Oración de la comunión espiritual para los que no pueden comulgar sacramentalmente en este momento. Digamos todos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, llena de tu amor y de tu gracia, y participe en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les van a dar algunos avisos, pongamos atención. Se les invita a seguir cuidándonos unos a otros con las normas de salud que ya conocemos. Siguen suspendidas las misas de sábado y domingo hasta nuevo aviso, pero pueden participar siguiéndonos en las redes sociales. Las misas de lunes a viernes son a las 8 y a las 11 de la mañana y también a las 7 de la noche. Estas misas de entre semana son con presencia de la comunidad, llamando a las oficinas previo registro. A los que no puedan asistir por las redes, nos pueden seguir por las redes sociales a las 7 de la noche. Las bodas y 15 años, así también los bautizos, presentaciones prematrimoniales, etcétera, se pueden celebrar con restricción de número de fieles. Más información en las oficinas parroquiales que están abiertas entre semana. Les pedimos que nos sigan ayudando a sostener los gastos de la parroquia para pagar servicios, sueldos, IMSS, impuestos. Dios se los multiplique. También pagar la iguala de la arquidiócesis y otras cosas más que tenemos que pagar en la parroquia. Por favor, colaboren con nosotros, apóyenos, y pues siempre se presenta una cintilla amarilla en el ofertorio para que vean el número de la cuenta de la parroquia y nos puedan ayudar, porque sí, en verdad ha sido muy difícil para todas las parroquias de Monterrey y de todo el mundo subsistir ahorita con esta pandemia. Ya vamos en el 4.º mes y los ahorritos que teníamos pues ya se están agotando. Y de verdad que son muchos gastos. Entonces, si ustedes tienen gastos en su casa, imagínense aquí en la parroquia que tenemos pues a 10 personas que sostener, 3 sacerdotes, 7 empleados y pues todo lo que es servicios en general. En la parroquia en Monterrey ya 44 parroquias reciben ayuda del arzobispado y de personas de buena voluntad porque ya se colapsaron, y muchas más se van a colapsar en caso de que los laicos no sostengan a sus parroquias. Entonces los invito a que todos participen, todos colaboren, todos, es la casa de todos, estamos aquí en la comunidad parroquial para servir a toda la comunidad. Entonces ustedes sostengan su parroquia, Dios se los va a premiar. Fortalecidos en Cristo Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy feliz domingo.